Noches, amados hermanos, y bienvenidos a este nuevo estudio de la palabra del Señor. Damos también la bienvenida a Gustavito, que está siempre ahí con nosotros, a Julio Valdivia, que también nos acompaña, a Lucianita, que Dios te bendiga a ti, a tu familia, Milenita, Analí, qué gusto también de poderles ver que están ahí también conectándose con el corazón de Dios, la hermana Vilma Neira. Gracias a cada uno de ustedes por estar conectándose con el corazón de Dios. Eh, Hay algunas pequeñas fallitas ahí que se quiere ir la imagen, pero esperemos que todo quede bien en el nombre de Jesús. Bien, entonces pongan ahí por favor el título en esta noche: Vivos para Dios, vivos para Dios, vivos para Dios. Y vamos a anotar debajo por favor Romanos. Vamos a continuar el estudio que hemos empezado el día domingo. Romanos capítulo 6, versos 12 al 16. Romanos capítulo 6, versos 12 al 16. Gracias también a la hermana Esther, también está con nosotros, la hermana Victoria, Margarita, también se están conectando. Gracias a cada uno de ustedes por su amor. Entonces estamos viendo, continuando con la predica el día domingo, Romanos capítulo 6, versos 12 al 16. Y la palabra del Señor dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Amén. Amén. Miren, amados, en estos puntos de la Biblia se nos presentan algunas ideas muy fuertes, muy contundentes, porque la palabra de Dios es clara. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Vamos a verlo ahora en unos momentos, que muchas personas, muchos hermanos, amigos, cuando uno les predica que Cristo pagó los pecados pasados, los presentes y los futuros, cuando no entienden la palabra, dicen: entonces puedo pecar. Si Cristo ya me va a ir al cielo, puedo pecar. Pero eso no dice la palabra. La palabra no dice en este caso: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Dios no quiere que nos sometamos al pecado porque nos ha hecho libres. Y eso vamos a estudiar en esta noche. Amén. Así que por favor, pon ahí el punto número uno. Punto número uno. Cristo nos hace vivos entre los muertos. Cristo nos hace vivos entre los muertos. Y estamos viendo el verso 12 y 13 aquí de Romanos capítulo 6. Estamos estudiando Romanos capítulo 6, versos 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios vivos de entre los muertos, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, lo primero que el Señor nos está mostrando acá es que no debemos dar lugar al diablo. Oh, pero hay una cosa: en las iglesias o los pastores nos enseñan de una manera, con una muy buena intención, con un buen corazón: lucha contra el pecado. Pero amados, no es así. Sí, la Biblia nos dice que luchemos, pero ya no estamos solos, porque ahora Dios se ha encargado de ponernos a nosotros, o en nosotros, al Espíritu Santo, que está sellado en mi corazón. ¿Para qué? Para ayudarme en mi debilidad. Eso lo vamos a ver ahora rápidamente, con mucho cuidado, porque también ya lo hemos visto muchas veces. Simplemente que estamos recalcando lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Entonces decíamos que hay muchas personas que se preguntan: si Cristo ya me salvó, entonces ¿puedo pecar ahora?
Mira, amado, las personas que preguntan de esta manera significa que desconocen el gran amor del Padre y el maravilloso sacrificio que hizo Jesús en la cruz por todos nosotros. Repito, cuando una persona dice, pastor, si Jesús pagó todos mis pecados en la cruz y Dios me perdonó todos mis pecados, ¿puedo volver al pecado? ¿Cómo vas a preguntar eso? O sea que Jesús fue en tu lugar y en el mío, se dejó que lo escupieran, que lo golpearan, que le sacaran la carne a pedazos de su cuerpo, que lo colgaran de un madero, que se burlaran de él. ¿Para qué? Para que hoy día, muy frescamente digamos, ¿y me puedo ir a pecar de nuevo? Repito, esa persona nunca comprendió el amor del Padre. Nunca comprendió el tremendo sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Así que por poner bajo guión, muchas personas desconocen la palabra de Dios. Muchas personas desconocen la palabra de Dios. Entonces, amados, si la gente en su mayoría no conocen bien la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Predicar. Los que leemos la Biblia, los que conocemos el corazón de Dios, los que estamos sellados con el Espíritu Santo, debemos de predicar, de enseñar lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Y si la gente, escúcheme por favor, y si la gente no conoce la palabra de Dios, entonces menos aún conoce de dónde hemos sido rescatados, o con qué fin Dios nos ha rescatado, o más, de dónde nos ha rescatado. Porque mucha gente frescamente dice, no creo que Dios mande a la gente al infierno. Para mí, el infierno no existe. Esos son cuentos de niños. Bueno, Jesús habló muchas veces del infierno y nos animaba a escapar de él, creyendo en él. Que Jesús murió por nosotros para librarnos del infierno. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, amados, si no conocemos la palabra de Dios, menos conoceremos dónde íbamos a ir, cómo era el infierno, qué es un lugar de tormento o es un lugar de vacaciones, qué es el infierno. Para eso está la palabra de Dios. Miren lo que dice el siguiente versículo. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. ¿Qué dice la segunda parte? Para que anunciéis, para que tú hables a otros. ¿De qué? De aquel que te llamó, Jesucristo, de las tinieblas, del infierno, de tu fin y el mío inminente. Dios nos ha llevado de esas tinieblas a su luz admirable, al cielo, a su presencia. Dios nos ha llevado juntos a Él. Entonces ahora podemos decir confiadamente, estoy en la casa de mi Dios. Yo puedo caminar con Él. ¿Por qué? ¿Porque yo lo escogí? No, amados. Porque fue Dios el que te escogió. Fue Dios el que te llamó. Fue Dios el que te separó. Fue Dios el que te ungió. Y fue Dios el que murió por ti. ¿Por qué? Porque tenía un plan desde antes de la creación. Y en ese plan estabas tú y yo. ¿Para qué? Para que podamos saber que Jesús nos ha salvado del infierno y nos ha llevado al cielo. Y eso es maravilloso, amados. Eso es sobrenatural. Pero si la gente no conoce la palabra, menos conocerá esto. Y repito, vuelvo a repetir lo que dice en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros, ya habla de nosotros, los que creemos en Jesús, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados, solamente con escuchar estas palabras es suficiente, más que suficiente, para que seamos agradecidos eternamente, porque tú y yo estábamos condenados al infierno, tú y yo estamos condenados a morir para siempre. Ojo, morir no es que te mueres y ya, no, morir significa estar separado de la presencia de Dios. ¿Y qué cosas hay lejos de la presencia de Dios? Dolor, temor, horror. Pero en su presencia hay delicias para siempre. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros anunciemos esto. Por eso te estoy predicando en esta noche. Por eso te estoy hablando en esta noche. ¿Por qué? Porque Dios quiere algo diferente en ti. Entonces, esa pregunta, ¿para qué Dios nos ha salvado? Es una muy buena pregunta. Anota por favor debajo, guión. Para mostrar el poder de Dios en nosotros. Para eso Dios nos ha salvado. Para mostrar el poder de Dios en nosotros. Para mostrar su poder en nuestras vidas. ¿Por qué? Repito, tú no tienes que hacer nada. Es más, alguien podrá hacer algo, y ya lo he dicho varias veces, lo voy a decir despacio. Voy a bajar mis revoluciones. Es que cuando predico comienzo a transmitir todo lo que Dios pone en mi corazón. Mira, amado, si una o un grupo de personas, por sus buenas obras, por su buena manera de vivir, pudieran ir al cielo, Jesús, ¿para qué vino entonces? Si había un grupo o una persona que por su buena manera de ser, por su buena manera de vivir, por cumplir las cosas bien, por cumplir la ley, por cumplir, por ser obediente a su gobierno, qué sé yo, por vivir con valores, se pudiera ir al cielo, ¿para qué vino Jesús? Mas cuando Dios ve que toda la humanidad estaba condenada al infierno, y esto es algo que desconocen muchas personas, todos, desde Adán, estábamos condenados al infierno. Eso lo vimos en la prédica anterior del día domingo. Y están colgados en Facebook y en YouTube. Así que entra a verlos. Son gratis. Y como Dios vio que todo el hombre, toda la humanidad estaba yéndose al infierno, entonces Él, antes de la creación del mundo, tuvo un plan. Entregar a Jesucristo, su amado Hijo. Entregarse Él mismo por nosotros, por su creación. Y por eso se cumple lo que dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Creer en Jesús, nada más. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio en la cruz de los pecados de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque toda la humanidad estaba condenada al infierno. Ahora, los que creemos en Jesús, estamos predestinados para el cielo. Tú y yo, los que creemos en Jesús, nos iremos al cielo. Pero los pecados los pagó Jesús en la cruz. Ahora, cuando una persona es creyente, Dios es tan maravilloso, tan bueno, que ha dicho que por todas nuestras buenas obras, Dios nos dará premios en el cielo. Hay que estudiar por eso la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios. Porque hay premios en el cielo que nos están esperando. ¿Y de qué dependen esos premios? De tus buenas obras. De mis buenas obras en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Anota por favor debajo, guión. Dios nos salvó de las tinieblas, del infierno. Dios nos salvó de las tinieblas, del infierno. Por eso, amados, no hablemos a la loca, a lo que se me ocurre. Es que a mí no me parece. Por favor, vamos a hablar de lo que te parece, pues a mí me parece algo muy diferente. Pero no podemos hablar de tu parecer o de mi parecer, porque eso ¿qué tiene? Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, de un Dios eterno en sabiduría, y que ha escrito la Biblia para nuestra ayuda, entonces comenzamos
a ver el poder de Dios. Y mira, estamos estudiando, haciendo un estudio todas las madrugadas de 6 a 6:30, de lunes a sábado. Y estamos estudiando la palabra de Dios desde Génesis. ¿Y sabes qué nos damos cuenta? ¿Qué vamos estudiando? ¿Qué vamos entendiendo? De que yo no tengo que hacer nada. Mas cuando yo soy obediente y comienzo a estudiar la Biblia, Dios comienza a cambiar mi corazón. ¿Qué debo hacer para cambiar? Ser obediente. Estudia la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo que está dentro de ti, Él te comenzará a cambiar. Amén. Ya vamos a ver varios versículos en el transcurso de esta prédica, que ya los conocemos. Y acá de uno mira, pastor, pero ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo me está cambiando? Lo vamos a ver, repito después, me estoy adelantando un poquito. Filipenses 1:16. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Quién es el que ha empezado la buena obra en mí? El Espíritu Santo. Desde el momento que yo fui sellado con Él por creer en Jesús, Él ha comenzado a trabajar. Repito, vamos a verlo más luego, pero no quería dejar la idea en el aire. Quería completar la idea. Entonces, de esas tinieblas y de ese infierno al cual estamos destinados nosotros por nuestro pecado, Cristo Jesús nos salvó de él. Dios, ahora, ¿para qué nos salvó? Dios no nos salvó para seguir en nuestros pecados. Sería ilógico. O sea, Jesús muere por los pecados para que tú y yo sigamos viviendo en pecado. Eso es necedad. Eso es desconocimiento. Eso es falta de agradecimiento. Eso es falta de un verdadero amor a Dios. O sea, Cristo muere en la cruz para pagar mis pecados y después yo decido seguir viviendo en ellos. Me olvido del Espíritu Santo, me olvido del Señor. Pregunto, ¿crees que ese es el plan de Dios? Pero pastor, yo no puedo. Estoy luchando contra la pornografía. De pronto entro a mi computadora y en la noche, a medianoche, aparece un link y yo hago un clic y me quedo ahí 2, 3, 4 horas en pornografía. ¿Qué puedo hacer, pastor? Pídele ayuda al Espíritu Santo. Dile, ayúdame, Señor. Pastor, yo soy un mentiroso, yo estoy robando. ¿Qué puedo hacer? Pídele ayuda al Espíritu Santo que está dentro de ti. Porque para eso lo ha puesto Dios, para ayudarte. Ya vamos a verlo ahorita. Entonces, Dios no nos salvó para seguir en nuestros pecados. Anota por debajo, guión. Dios nos salvó, coma, para llevar una vida santa. Dios nos salvó para llevar una vida santa. Pero repito, no eres tú el que tienes que trabajar en la santidad. Es el Espíritu Santo que tiene que trabajar en tu santidad. Amén. Tenemos un ayudador, tenemos un consolador, el Espíritu Santo. Anota el último guión de este punto número 1. Guión. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y es importante cuando una persona dice, no, pero yo voy a hacer algo para Dios. Yo tengo que hacer algo, tengo que sacrificarme. ¿Y qué? ¿Crees que con tu sacrificio podrás estar a la altura de Jesucristo? Pero algo ayudaré. Jesús lo hizo todo perfecto en la cruz. No le falta nada a la salvación que nos ha dado Jesús por amor. Amén. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Recibir ese amor. Creo en Jesús y soy salvo. Yo y toda mi casa. Amén. Punto número 2. Viviendo bajo la gracia de Dios. Viviendo bajo la gracia de Dios. Mire, amados, yo durante muchos años estudié la palabra. Soy un poco duro de cabeza, duro de corazón. Bueno, así lo era. Y no entendía las cosas que Dios me hablaba. Lo entendía a mi manera, trataba de ver la razón. Pero ahora, en estos últimos años, hace 5 años, quizás un poquito más, Dios me comenzó a mostrar otras cosas en su palabra. ¿Por qué? Porque cuando yo leía la palabra y trataba de entender a mi manera, el Espíritu Santo ya estaba trabajando entre mí.
y me fue haciendo, haciendo madurar. Y yo comencé a crecer sin darme cuenta. Y hoy estoy hablando de todo lo que Dios me está mostrando y yo estoy entendiendo a través de su palabra. Entonces, lo primero que a mí me asombró bastante era esta palabra gracia, que nunca había mirado como algo especial, no la había tomado en cuenta, pero en todo lugar aparece la palabra gracia. Y el apóstol Pablo habla mucho de la gracia. Y vamos a verlo ahora. Repito, hemos leído Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6 desde el verso 12 al 16. Ya lo hemos leído a los que han entrado temprano. Ahora vamos a tocar el verso 14. Verso 14. Romanos 6, 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí aparece de nuevo la palabra, la gracia de Dios. Solamente para hacer un recuerdo, ¿qué es la gracia? Es el amor inmerecido de Dios. Es el favor hacia nosotros inmerecido de parte de Dios a su creación pecadora, a su creación que le dio la espalda, a su creación que lo negó. Y Dios, en ese amor maravilloso, en ese amor completo, en ese amor ágape, Dios da su gracia sin que nosotros lo merezcamos. ¿No es maravilloso? Y aquí, ¿qué está haciendo el Señor? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué hace Dios? Nos anima, te motiva. El pecado no se enseñoreará. Sí, cometerás pecado, pero ya no será el Señor tuyo, porque ahora tu Señor se llama Jesús. Amén. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador desde el día que creímos en Él. Anota por favor debajo, guión. El pecado nunca más se enseñoreará de mí. Oh, qué tremendo. Hay cuántas prédicas. Yo mismo me predico. Me animo, salgo contento de la prédica. Hay prédicas que no las entiendo muy bien. Para mí estoy hablando, ¿no? Sí entiendo lo que estoy enseñando, pero como que no lo aplico en mi vida. Pero hay prédicas que me hablan directamente a mi corazón. Y termino la prédica contento. Porque Dios no solamente te habló a ti, sino que también Dios me habló a mí. Amén. El pecado nunca más se enseñoreará de mí. Y eso tú tienes que saberlo. Porque Cristo te salvó, te libró del pecado. ¿Y por qué es que nunca se podrá enseñorear el pecado de ti? Porque el Espíritu Santo ahora está sellado ¿dónde? En tu corazón. ¿Para qué? Para ayudarte en tu debilidad. Ya lo hemos visto. ¿Sí? Hemos recibido ese sello para que Él ahora nos ayude. ¿Se acuerdan? Estamos hablando al comienzo. ¿Dónde está eso, pastor? ¿Dónde dice que el Espíritu Santo me va a ayudar en mi debilidad? Romanos, anota por debajo, Romanos 8:26. Romanos 8, capítulo 8, verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayude en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Dice la palabra, y de igual manera el Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos en nuestra debilidad. ¿Cuándo estamos débiles? Cuando estamos por caer en pecado. Cuando estás por entrar a ver pornografía. Cuando estás por robar. Cuando estás a punto de mentir. Cuando estás por engañar a alguien. Y ese es tu momento de debilidad. Por tener sexo con una persona que no es tu esposo o tu esposa. Eso se llama fornicación. Y cuando estás a punto, tú pides al Señor. Aún lo estés haciendo, pídele al Espíritu Santo que te ayude. Aún así lo hayas hecho ya, pídele ayuda al Espíritu Santo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por favor, Jesús vino por los pecadores. Él no vino por los sanos. Él lo dice varias veces, muchas veces lo dice. Yo no he venido por los sanos. Yo he venido a buscar lo que estaba perdido.
¿Y quién es un perdido? Es que a veces llamamos perdido, no sé quién llamarán perdido algunos. Perdido es ese buen hombre, esa buena mujer que dejó su pecado, que ahora se deleita en Dios. ¿Ese es un perdido? Un perdido es el que se está revolcando en su pecado. Por eso también la Biblia dice que Jesús nos salvó siendo sus enemigos. Jesús dio su vida por nosotros cuando aún éramos sus enemigos, cuando nos revolcamos en el pecado, cuando disfrutamos de pecar. Cristo murió por nosotros. Amén. Mira cuánto te ama el Señor. Y volviendo al comienzo, si yo ahora que me doy cuenta de esto, seré capaz conscientemente de querer volver a pecar, yo por lo menos no lo haría. Lucharía. Ahora, cuidado, voy a pecar, pero voy a pecar luchando por no hacerlo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Ya no estoy solo, amados. Cristo vive en mí. Amén. Y también Cristo vive en ti. Así que, amados, tenemos ahora un ayudador dentro de nosotros. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Tú sabes lo que necesitas? ¿Tú sabes si ese trabajo que te están ofreciendo es bueno para ti? ¿Tú sabes si el préstamo de dinero que te están ofreciendo es bueno para ti? ¿Cómo lo sabes? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Amén. Entonces, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y ojo, dentro de nosotros no puede estar el espíritu del mal. Es imposible. Por eso el Satanás, los demonios, podrán insinuarte, podrán hablarte al oído, podrán decirte algo, hey, escucha, pero no pueden poseerte. ¿Por qué? Porque tú ya estás en posesión del Espíritu Santo. Y Él es mayor que cualquier demonio, que el mismo Satanás, que todos los demonios juntos con Satanás más, Él es mayor, porque Él es Dios. Amén. Y Él ahora está dentro de ti para ayudarte en tu debilidad. Entonces, ¿podrá entrar un demonio inmundo dentro de mí? No. Dentro de un creyente, no, porque está el Espíritu Santo dentro de mí. Amén. Y ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos santifica. Anota por debajo, el Espíritu Santo me santifica. El Espíritu Santo me santifica. Debajo anota. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Y miren cómo empieza la palabra. Qué hermoso. Qué bonito. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Hermanos amados por el Señor. Hermanos amados por el Señor. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y mira lo que viene ahora. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Miren, por favor, entendamos, vamos despacio. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fe es creer, y creer en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Mi palabra es verdad, dijo Jesús. La palabra de Dios es la verdad. Las escrituras son la verdad. Cristo es la verdad. Y aquel verbo se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1.14. Anota para que lo tengas. Juan 1.14. Entonces, yo me voy santificando en dos maneras. Una, por el poder del Espíritu Santo que está dentro de mí. Y otra, cuando medito la palabra de Dios. Amén. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Yo creo en la palabra de Dios.
y la estudio. Y ella está trabajando en mi santificación. Porque cuando yo leo la Biblia, el Espíritu Santo tiene libertad y comienza a trabajar dentro de mí. Amén. Esto es importante. ¿Ven? ¿Y dónde estamos aprendiendo todo esto? En la palabra de Dios. Y ahora yo sé que el Espíritu Santo me santifica. No trajo guión. La palabra de Dios también me santifica. La palabra de Dios también me santifica. La palabra de Dios también me santifica. Bien. Punto número 3. Cristo me salvó para santificarme. Cristo me salvó para santificarme. Estamos empezando hablando con la santificación y vamos a ver lo que viene ahora. Seguimos en Romanos capítulo 6, versos 15 y 16. Hasta ahí hemos leído, hasta el 16. Romanos 6, 15, 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Amén. Repito, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice, ¿pecaremos los creyentes, los que creemos en Jesús, los que hemos sido salvos, seguiremos pecando? En ninguna manera. En ninguna manera. No puedo estar buscando, estar teniendo una cabida al pecado en mi vida. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedir la ayuda al Espíritu Santo que me ayude en mi debilidad. Porque recuerda que tú no peleas solo. Tú no peleas solo contra el pecado. Porque ahora tenemos una maravillosa ayuda dentro de nosotros. El poderoso Espíritu Santo. Amén. Anota bajo guión. Yo soy libre del pecado. Yo soy libre del pecado, coma, por la sangre de Jesús. Yo soy libre del pecado por la sangre de Jesús. Amén. ¿Es verdad o no? Y si Dios me hizo libre del pecado, ¿cómo voy a querer caer de nuevo? Por eso te decía, si una persona te dice, hermano, pastor, ahora que Dios ha perdonado mis pecados, ¿puedo pecar en algo suave nomás? Una fiestita quizás, una fumadita de cigarro. O puedo salir con mi enamorada y tener algo. Por favor, ¿de qué me estás hablando? Cristo murió para salvarte del pecado y tú quieres volver a Él. Pídele ayuda al Espíritu Santo y Él te sacará del pecado. Amén. ¿Por qué? Porque ahora yo soy libre del pecado por la sangre de Jesús. Amados, Dios está a favor de nosotros ahora. Anota por debajo. Guión. Dios está a mi favor. Dios está a mi favor. ¿No son buenas noticias? Saber que el Rey del universo, el creador de lo que se ve y lo que no se ve, está a tu favor y al mío, cuidándonos, protegiéndonos, ayudándonos. Por eso Dios quiere que leamos la Biblia, que estudiemos su palabra, para que veamos su voluntad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios habla cosas grandes. Pero mira lo que dice el Señor. Juan 14, 23. Juan capítulo 14, verso 23. Juan 14, 23.
Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Repito, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Quién? Jesús y el Padre. Y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Amados, cuando estudiamos la palabra de Dios, la Trinidad se mueve dentro de nosotros. Repito, cuando estudiamos la palabra de Dios, la Trinidad se mueve dentro de nosotros. Pero pastor, eso te dice que Jesús y el Padre. Repito, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús y su Padre, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Pero pastor, ¿y el Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo ya está en tu corazón. Desde el día que tú creíste, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Entonces, el Espíritu Santo está acá. Y cuando yo estudio la palabra, cuando yo leo la Biblia, cuando escudriño su palabra, Jesús y el Padre vienen y con el Espíritu Santo se completa la Trinidad dentro de mí. Y yo me comienzo a convertir en una persona poderosa delante de Dios. Y el Espíritu Santo me comienza a inundar. Y el Espíritu Santo comienza a llenar mi vida. Y ya no soy el mismo. Ya no soy la misma. Soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios con poder. Amén. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, la Santísima Trinidad se comienza a mover dentro de nosotros. ¿Cómo? Trabajando a nuestro favor. Trabajando a nuestro favor. Debajo anota, Juan 5:16. Y aquí lo vamos a ver la Trinidad en acción. Perdón, Juan 5:17. Estoy mirando el otro versículo ya. Juan, capítulo 5, verso 17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Dónde? Cuando vienen a hacer morada conmigo. ¿Qué está haciendo Dios Padre y Dios Hijo? Están trabajando en mí. ¿Y qué hizo? Esto sí lo vimos, ¿se acuerdan al comienzo? Anota abajo, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la buena obra? El Espíritu Santo, que fue derramado en sus corazones por Dios cuando yo creí en Jesús. Y Él está sellado y comenzó a trabajar. Y Él está haciendo una obra maravillosa. Pero cuando yo escudriño la palabra, Dios Padre y Dios Hijo vienen y hacen morada conmigo. Amén. Qué tremendo estos versículos. Esto es lo que se gana cuando uno tiene hambre y sed de Dios y comienzas a entender toda la palabra de Dios en tu vida, en tu familia. Comienzas a hacer luz en medio de las tinieblas. Amén. Entonces, Dios está trabajando en mí. Y ahora, si yo estoy con Dios y Dios está trabajando dentro de mí, ¿en qué me convierto? ¿En qué me convierto? En una persona viva para Dios. En un hombre vivo para Dios. En una mujer viva para Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo ahora. Está vivificando tu cuerpo. Está vivificando tu espíritu. Y nunca más tú volverás a ser el mismo. Porque ahora el Espíritu Santo está tocando tu corazón. El Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo están tocando tu corazón. Y tú nunca más estarás solo. Nunca más volverás a estar desamparado. Nunca más. Porque ahora todo el poder del universo radica en tu corazón. ¿Y para qué? Para ayudarte en tu debilidad. Amén. Así que, amados, a partir de ahora, confiemos en nuestro amado Espíritu Santo. Confiemos en nuestro amado Espíritu Santo. Guión debajo, por anota. Caminemos seguros delante
de Dios. Caminemos seguros delante de Dios. Así que, amado, hoy día, amada, te animo a que te levantes, saques pecho, tire la cabeza para atrás, levante los hombros y camines seguro. Y camines segura, porque el poderoso de Israel está caminando dentro de ti. Se está moviendo dentro de ti a tu favor. Y cosas van a pasar. Oh, pastor, ¿qué de la pandemia, la segunda ola? Pasará, porque Jesús ha venido con su tabla de surf y nos pondremos encima. Ahora, cuidado, con esto que nos vamos a burlar y voy a salir sin mi barbijo. Sería una negligencia. Tenemos un gobierno y hay que someternos a la autoridad. Y si el gobierno está dando unas normas, unas leyes, tenemos que obedecerlas. No tenemos que irnos en contra de la ley, porque el que se ve en contra de la ley se ve en contra de Dios, porque Dios ha puesto a nuestras autoridades para que las obedezcamos. Ay, pastor, pero estoy harto de esta autoridad que es una tiene corruptos. No los maldigas. Ora por ellos. Ora por ellos. Y que Dios bendiga a nuestro presidente. Que Dios bendiga a nuestros congresistas. Que Dios bendiga a nuestros alcaldes. Que Dios bendiga a todas nuestras autoridades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y eso me hará a mí caminar seguro delante de Dios. Yo no dependo de un hombre. Yo no dependo de una institución. Yo no dependo de un sueldo. Yo dependo de Dios. Amén. Así que ahora, amados, en esta sabiduría, dejemos que el Espíritu Santo comience a hacer una obra diferente entre nosotros. Cedámonos una vez más a Él. Confiemos en Él. Y dejemos que Dios haga su trabajo en nuestras vidas. Amén. Porque tú y yo nunca más estaremos solos. Porque tú y yo sentiremos el verdadero amor de Dios, como está pasando ahora. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. ¿Y tú? Hemos sido escogidos por Dios. Hemos sido llamados por Dios para grandes cosas. Nunca te olvides. Tú eres grande. Tú eres poderoso. Tú eres el especial tesoro de Dios. Amén. Él te ama como no tienes idea. Y yo también. Así que, amados, que de verdad Dios te bendiga y que sigamos adelante. Oremos. Amado Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso y sobrenatural, donde voy entendiendo que yo estoy vivo para Dios, para caminar en santidad, con la ayuda del Espíritu Santo, y que tú me has llamado, me has sacado del pecado, me has sacado de la muerte, para vivir en tu presencia. Y ahora, Señor, te pido, ayúdanos a guardar tus caminos, tus preceptos, tus leyes. Ayúdanos a vivir confiados en ti. Y, Señor, oro por todos los hermanos que están ahora al otro lado de la pantalla. Que Dios te bendiga, que Dios se levante en tu corazón y que te guíe y que te lleve por sus buenos caminos y te haga crecer en lo espiritual, te haga desarrollar en todo lo que emprendas, que sea prosperado, porque Dios está contigo, porque tú ya nunca más estarás solo ni sola, porque ahora tú dependes de Dios. Papito, toca sus vidas y toca sus familias y toca sus ingresos y toca su salud, que se levanten como un ejército victorioso y glorioso, el ejército del Dios viviente, el ejército del Dios todopoderoso en este tiempo, y que si se viene esta pandemia, que nos encuentre parados, firmes, y luego en la tarde o en la madrugada de rodillas delante del Señor, clamando por esta ciudad y clamando por este planeta. Papito, gracias, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Y amados, antes de despedirme, como siempre, animándoles, ya eres parte de Tiempo con Dios. Que Dios bendiga a todos los que están participando en este Tiempo con Dios. Hoy día fuimos 36 familias conectadas. Somos más de 40 personas. 36 familias conectadas en estos estudios bíblicos. Estamos en Génesis del día lunes al sábado de 6 a 6 y media. Pastor, yo quiero participar. ¿Qué tengo que hacer? Déjanos tus comentarios. Quiero participar en Tiempo con Dios. Y al ladito tu número de celular. Y yo te llamaré. Y te enviaré el link para que mañana
a las 6 en punto, estemos conectados durante media horita en la presencia del Señor. Amén. ¿Te gustaría ser parte? Estás invitado. Así que por favor, con todo nuestro amor y cariño, te vamos a estar esperando en los comentarios, que nos dejes los tuyos y tu número telefónico, y serás bienvenido. Y a los que ya están en tiempo con Dios, sigamos orando. Aparentemente se viene un tiempo difícil. Hay ciudades que están pasándola muy mal, pero sabemos que Dios se puede glorificar en medio de todo esto, y estamos convencidos. Amén. Así que orar, a esperar, a estudiar y a trabajar en la presencia de Dios. Amén. Amados, muchas gracias. Que Dios les bendiga, y será Dios mediante hasta el domingo. A los que siguen los cultos, 10 en punto de la mañana. Estamos 5 minutos antes para darnos un saludo, pero 10 en punto estamos arrancando. Y a los que están en tiempo con Dios, hasta mañana a las 6 en punto. Muchas gracias. Buenas noches. Que Dios te bendiga.